Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Buenas tardes, les damos la bienvenida al Masaje Cerebral, su programa ahora semanal de circo, maroma y teatro por su altavoz. Es un carnaval sonoro en el que el espectáculo cabalga sobre el lomo de la ciencia, en el que los acróbatas damos piruetas entre teorías e hipótesis y el gran fonámbulo del saber colectivo siempre eleva el clímax de la función. Pasen, 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 que el show está por comenzar. Tomen sus lugares de la mano de quien les habla. Yo, Andrés Cota Iriart, ilusionista y prestidigitador de la Sociedad de Científicos Anónimos. Y me acompaña, como de costumbre, el virtuoso, enano, payaso y hombre fuerte a la vez, Claudio Martínez. Suban sus apuestas. Ya saben que nos pueden mandar sus palomitas o jitomatazos, según sea el caso, por ese medio, por ese ruedo de fieras que es el Twitter, @Cotariart, @Claudífonos, con su hashtag masaje cerebral. Y pues por ahí comenzamos la cuarta temporada, Claudio. Cuarta temporada del Masaje Cerebral, mi queridísimo Andrés Cota. Es correcto. Yo siempre me he considerado en este programa, no solamente por esta presentación, un enano payaso, nada fortachón. No te hagas. Mientras dice eso, Claudio está parado de manos, ¿no? Es que no sé si sepan, pero aquí en el Masaje Cerebral, pues hacemos ejercicio no solo mental, ¿no? Nos preocupamos por mientras grabamos, mientras estamos en vivo, cuando hacemos programas también en campo, siempre procuramos estar haciendo ejercicio al mismo tiempo, ¿no? Es correcto. Sí sudamos. No, claro. Eso seguro. Pero bueno, tenemos la cuarta temporada. Bienvenidos, bienvenidas. Si ya nos escuchaban desde antes, qué gusto. Y si acaban de empezar, pues bueno, ahí tenemos nuestras otras 3 temporadas en su plataforma de audio de confianza. Hay muchos temas variopintos. Y en esta cuarta temporada, pues gracias a que ustedes lo pidieron, nada más porque ustedes lo pidieron, vamos a estar ahora todas las semanas. Vamos a estar todas las semanas, lo cual nos da muchísimo gusto y también mucho susto. Porque ustedes sabrán que Andrés Cota es un hombre muy ocupado, un hombre que viaja mucho, es una persona que además tiene responsabilidades no solamente profesionales, sino también de familia. Y hacer un programa semanal requiere un esfuerzo extra. Y ayuda de ustedes. Exacto, un trabajo pues más sistemático. Y es por ello que habrá en ocasiones invitaciones a ustedes para que colaboren y participen de este programa, enviándonos sus preguntas, los temas que les gustaría que se trataran en este Masaje Cerebral en su nueva y cuarta temporada. Todo se puede, o casi todo se puede explicar desde la ciencia, y si nosotros no tenemos la respuesta, muy probablemente podemos conseguir quien nos ayude a buscarla. Eso es. Y pues vamos a tener más invitados, invitadas y explorar otros formatos, ¿no? Porque yo tengo la idea de que lo que hacemos aquí, a lo mejor me equivoco, ustedes me dirán, pero lo que hacemos aquí son un poco como ensayos radiofónicos, ¿no? O si quieren, reportajes, ¿no? Que nos adentramos en algún tema y como ustedes sabrán, investigamos, indagamos y revelamos. Pero creo que ahora vamos a poner a prueba también crónicas auditivas. Díganos qué se les antoja escuchar también, ¿no? Podemos empezar a crear un poco de comunidad. No sé si les vamos a hacer caso, pero díganos. Ustedes avienten ideas y si nos gustan, les haremos caso. Y si no nos gustan, sí, no, ya saben que lo pondremos por lo menos en la bitácora y de temas pendientes, ¿no? Exacto. Va, pues entonces, ¿qué? Claquetazo de salida, cuarta temporada. Cuarta temporada. Comenzamos. Este es el Masaje Cerebral, su programa de ciencia platicadita en cortito y al pie. ¿Y de qué se va a tratar el Masaje Cerebral? El primer episodio de la cuarta temporada, mi queridísimo Andrés Cota. Pues mira, dado que es una ocasión festiva, y yo creo que siempre hay que nivelar todo, ¿no? Siempre hay que tener un balance.
pienso que es un muy buen momento para hablar de un tema tétrico. O sea, me parece que este circo que estamos abriendo, este fonámbulo, hoy va a dar un espectáculo pues de terror a lo mejor. Puede comenzar, ¿no? Con los fenómenos. De terror real, es un freak show, ¿no? Es un freak show de pesadillas, es un freak show de pesadillas zoológicas, de pesadillas biológicas, de engendros, de invasores, de organismos sigilosos que te acechan desde la espalda y que tú no sabías que estaban ahí. Y son toda esta serie de además, cada vez más numeroso este freak show. Crece día con día gracias a los humildes esfuerzos del mono parlante, ¿no? De manera directa o indirecta, que es las especies introducidas, las especies invasoras, las especies que llegan a un bioma, a un medio del que no son parte, una especie forastera, vaya, y que en algunas ocasiones pues se vuelve una calamidad para los habitantes regionales, ¿no? De esto hay hongos, plantas, animales, evidentemente, y cada día son más numerosos. Hay quienes postulan que, de hecho, estamos creando los humanos una especie de nueva Pangea, ¿no? Como que hemos revuelto ya tantas las especies, son ya a nivel de miles las que están en los lugares donde no son originarias, digamos, que pues ya estamos en una especie de supercontinente. Y lo pueden ver muy fácil. Piensen en las especies urbanas, en las especies que hoy en día nos parecen habituales a nuestro paisaje. Por ejemplo, las palomas, ¿no? Tú ves una paloma en el parque, en Coyoacán. Claudio siempre le gustaba aventarles, no me acuerdo, rosetas de maíz, ¿no? Cuando él decía rosetas de maíz y no palomitas. Rosetas de maíz. Nadie dice rosetas de maíz. Así, esos chistes, dime qué tan viejo eres sin decirme qué tan viejo eres. Bueno, Claudio decía rosetas de maíz. Y esas palomas que tomamos ya por sentado, en realidad pues no son de aquí y no son del continente americano ni siquiera, ni del asiático, ni del africano, son europeas, y llegaron por el colonialismo a todos lados, ¿no? A veces deliberadamente, a veces como polizontes, que es lo que siempre pasa con este tipo de especies que se trasladan a una zona de la que no son parte, y con el tiempo, pues hay unas que se establecen, y por ejemplo, estas palomas están tan establecidas que ustedes viajen a cualquier ciudad latinoamericana, o de continente americano, o casi que cualquier ciudad del mundo, y van a ver esa especie, que es la paloma de las rocas europea. Y ya la damos como parte de nuestro que ya paisaje, es más paloma, ¿no? De kiosco. Piensen también en el gorrión, por ejemplo, en el Passer domesticus, ese gorrión que ustedes ven también en el Parque de Coyoacán, también Claudio ahí los alimentaba, ¿no? Con migajas de bolillo. De su emparedado, ¿no? Con migajas de mi torta de tamal. Y ese, pues, gorrión tampoco es de aquí, ¿no? Y está también en todo el mundo. Y, en fin, hay muchas especies que ya son globales, las cuijas, por ejemplo, ese famoso gecko blanco. Le pueden decir salamandra, salamanquesa, cuija, como ustedes le llamen, que está en cualquier trópico, también latinoamericano. No son de aquí tampoco. Esas llegaron con la nao de China, que no era la nao de China, sino la nao de Filipinas, ¿no? Este barco que iba continuamente de Acapulco a Filipinas. Y a través de esa, por ejemplo, fue una especie que se diseminó de una manera, no, digamos, deliberada. O sea, llegó como polizonte en las cajas de bananos y de mangos, yo qué sé. Y en fin, entonces hay muchas especies que ya damos por sentado. Pero lo que vamos a hablar aquí son algunos casos de especies puntuales que llegan a cierto lugar y causan extinciones, ¿no? Porque quiero decirles que en este momento, que es ya los albores de la sexta extinción masiva, a todas luces y ya, sin duda alguna, eso que decimos a veces aquí, que es, ¿cómo se llama esta película que ganó el Oscar? Todo en todas partes al mismo tiempo. Everything Everywhere All at Once. Eso, pero hablando de especies vivientes, ¿no? Que están desapareciendo. Esa es la sexta extinción masiva y estamos ya no digamos que vienen sobre el horizonte, estamos inmersos completamente en esta sexta extinción masiva. Bueno, déjenme decirles que las especies introducidas, sin ir más lejos, ya se catalogan como la segunda causa que mayor pérdida de biodiversidad causa a nivel mundial. ¡Wow! Digamos, el primer jinete del apocalipsis ambiental que hemos desatado los humanos, pues es la destrucción del hábitat, ¿no? Es la deforestación directa, ¿no? Ese es el primero, lo que más causa pérdida de biodiversidad, y no necesitan mucha imaginación para pensar en eso. O sea, pues, pierdes tu hábitat, dejas de estar ahí, te extingues. Y la segunda son las especies introducidas, fíjate. Entonces, en ese grado ya se pueden dar cuenta los alcances. Y si solo toman en cuenta las islas, hoy vamos a hablar de varias islas, porque como son entornos cerrados, su impacto es mayor. Si solo tomáramos en cuenta las islas, entonces es la primera causa de pérdida de biodiversidad a nivel insular y de extinción. ¿Cómo ves? ¡Chale! Entonces,
para no perder costumbres, en esta cuarta temporada vamos a tener pues las preguntas a Claudio, ¿no? Las preguntas cada corte o cada tantos cortes. Esta va a estar sencilla, Claudio. ¿Cuántas aves dirías que matan los gatos domésticos? ¿Cuántas aves crees que matan los gatos domésticos y también domésticos ferales, no digamos los mininos que crecen asilvestrados en Estados Unidos anualmente? ¿Cuántos pájaros? Pensando que ¿cuántas especies o cuántas? No, ¿cuántas cantidad de individuos, ejemplares? Pensando en que los gatos pues, son especies introducidas. También, el gato es una de esas tantas especies que acompañan al humano y que ha sido introducido a nivel global, ¿no? Ok. Entonces... Y que seguramente si ustedes allá afuera tienen un gato, ya les habrán llevado un colibrí, en algún ¿no? momento su ofrenda. Ok. Eso es. Híjole, no había pensado en que ahora que vamos a estar cada semana voy a quedar como un idiota semanalmente. Pero bueno, vamos a nuestro primer corte del masaje cerebral y regresamos para saber cuántos pájaros han matado los gatos en Estados Unidos al año. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral, el primer episodio de esta cuarta temporada. Estamos hablando de especies introducidas. Y Andrés Cota, antes del primer corte, preguntó: ¿cuántas aves han matado los gatos gringos? O sea, solo en Estados Unidos, ¿cuántas aves matan los gatos al año? Y solo en Estados Unidos porque es donde se ha estudiado. Claro, porque es donde se ha contado. Cuando escuchen esta cifra, extrapólenla al territorio que quieran. Digo, a lo mejor en Estados Unidos, que son más dados a tener mascotas, hay más gatos que en algunos otros lugares, ¿no? Pero piensen que el gato es, por mucho ahorita, el animal doméstico, digamos, del tipo de mascota más prevalecente, ¿no? Hay más gatos porque son ferales, o sea, hay muchos gatos ferales. Se estima que en el mundo, mientras Claudio piensa, se estima que en el mundo hay 600 millones de gatos domésticos en casas, o sea, como empadronados, ¿no? Y por lo menos el doble de esos ferales. Porque, ¿no? Y bueno, en fin, tienen una consecuencia sobre la biodiversidad global bestial. O sea, mucho más disparatado de lo que podría parecer a todos los que nos gustan los gatos, porque yo mismo pues, ¿no? O sea, prefiero un gato que un perro, pero bueno, eso no quita que pueda abrazar la complejidad de cuando los gatos, ¿no? se pasan de la raya. ¿Cuántas? Echa una cifra. Voy a echar una cifra, pero sí estoy haciendo un cálculo mental. Siempre trato de hacer un cálculo mental para que no suene nomás ahí al chilazo. Sí. Igual voy a errar, pero con estilo. Pero con estilo, pero que suene a que sé pensar. Hay un montón de gente gringa, ¿no? O sea, en Estados Unidos hay como 200 millones de habitantes. 300 millones. 300 millones de habitantes. Igual un poquito más. Ok. Eso quiere decir que no todas esas personas viven solas. Entonces, no cada una de ellas tiene una casa y no en todas las casas hay gatos. Entonces, supongamos que en una cuarta parte de esas casas hay gatos, ¿no? Entonces, suponiendo que una cuarta parte, porque no es una cuarta parte de 300, sería una cuarta parte de 100, vamos a suponer, de 100 millones de habitaciones. Esto, señor, se llama ganar tiempo. Ganar tiempo. 25... sí, vamos a suponer que 25 millones de hogares más los ferales, así, 25 millones de gatos. Matan de pensamiento. 2 o 3 aves al año. Cada uno. Entonces eso nos daría un total de 75 millones de aves asesinadas por gatos. Si eso sucediera, déjame decirte, si eso fuera la realidad, entonces no nos tendríamos que preocupar demasiado, porque también hay que pensar en el tamaño del país que es Estados Unidos y la cantidad de especies de aves y migratorias que pasan por ahí. Y en realidad es que los números de la naturaleza siempre son sorprendentes, ¿no? Lo que pasa es que cuando te des cuenta cuántos son, te vas a dar cuenta qué tan cerca se están de colapsar las poblaciones. Bueno, un estudio en Nature, esto está basado en un estudio en Nature, y si quieren el artículo nos pueden escribir a cientificosanónimos@gmail.com. Usó megadatos y estimó varios años, ¿no? Y entonces el promedio es amplio, pero bueno, encontraron un promedio de aves de entre 1,000 millones y 4,000 millones de aves anuales. Solo los gatos.
Imagínate, No puede ser. 4,000 millones de aves perdidas, ¿no? De todas las especies. O sea, es brutal. Y si eso le suman las turbinas eólicas, porque ya sabes que cuando produces electricidad con turbinas de viento, pues las colocan justo en los canales migratorios de viento, o sea, en las corrientes Claro. de viento, y matan murciélagos, aves y insectos voladores a mansalva, y súmale lo que quieras de los otros impactos antropogénicos, y ahí se pueden dar una idea del por qué estamos en una sexta extinción masiva, ¿no? Pero imagínate, Wow. 4,000 millones de aves, ¿no? Eso es como, digamos, el límite máximo anuales. También eso te habla de qué cantidad de aves hay, o sea, ¿no? Claro. Pero bueno, definitivamente a este nivel, pues no van a durar mucho. Y esos son aves. Ahora, si lo quieren ver en mamíferos, es muchos más. O sea, porque los gatos, claro, un ave es más difícil de cazar para un gato que un roedor. No Claro. todos los mamíferos roedores son ratas y, o sea, hay muchos mamíferos pequeños. Bueno, y todas las crías, bueno, entre 6,000 millones y 20,000 millones de mamíferos pequeños matan los gatos en Estados Unidos anualmente. Los gatos vienen a conquistar este planeta, No. definitivamente. Y O sea, además nos están- pasan toxoplasma, ¿no? Otro día vamos a hacer un programa de toxoplasma, se los prometo. Y con todo y eso, que quede claro, yo defiendo me gustan ¿Te los gustan los gatos? Es una locura. Pero bueno, vámonos con las especies introducidas con eso en mente y pensemos que en México, de las últimas 24 especies que se han extinto aquí en México, 17 se han extinto a razón de especies introducidas. O sea, una buena cantidad. Ok. Y nada más para que se queden con los gatos tantito, si toman en cuenta las islas, de la cantidad total de especies perdidas en islas extintas, 14% han sido extintas solo por los gatos. Imagínate, ¿Cuánto? 14%? de todas las extinciones en las islas. Insisto, yo sé que los datos están de mi lado, los gatos están acabando con este mundo. No, es que imagínate, es que es una locura, porque como suele suceder, digamos, vamos a primero tener un par de ejemplos que sí son a causa de especies domésticas, porque eso sí es totalmente nuestra responsabilidad. O sea, llegan los humanos a un entorno y pues llevan consigo toda esta tropa de especies que nos acompañan, de las que nos alimentamos o que son utilitarias, ¿no? No comemos gatos todavía, pero, pero sí te llevas a tus gatos para que se coman a los ratones, ¿no? Teóricamente esa es la idea en los pioneros. O pues para que sea tu compañero, tu compañía. O los perros. Lo que pasa es que los gatos son más dados a irse al monte, ¿no? El perro, pues a lo mejor va y mata algunas cosillas, pero el gato se va al monte y luego no vuelve y ya se hace su familia por allá, ¿no? Pero bueno, piensen ustedes que otras que nos acompañan, clásicas, son las cabras, ¿no? Las cabras y los puercos. Y entre cabras y puercos han causado en las islas una cantidad de extinciones, pues sin precedentes. Solamente pensando en cabras, nada más para también tener estas cifras en la cabeza, piensen en la isla Guadalupe, que es el clásico ejemplo aquí en México. Isla Guadalupe está pues a un día de navegación, ¿no? De Ensenada hacia el Pacífico, y es una isla oceánica, o sea, es volcánica, y es creo que la quinta isla más grande de México, y todo es endémico ahí, o sea, casi todo lo que encuentras, porque como es una isla oceánica tan lejana del continente, las especies que van llegando ahí, pues ya se quedan ahí, no se van, y entonces con el tiempo tienden a especiar. Y entonces todo era endémico. Era, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, en 1800, en el siglo XIX, llegaron pues balleneros, primero barcos balleneros, que pues se establecieron ahí, porque había, pues ahí era una buena base, y luego se dieron cuenta que también había elefantes marinos y lobos de pelo fino, lobos marinos, y dijeron, pues a toda madre, aquí cazamos ballenas, pero cuando no, pues tenemos una industria peletera, y entonces asentaron, ¿no? Eran rusos, europeos, vaya. Y empezaron a dejar ahí población, a algunos esclavos y también sus familias. Y entonces, para que tuvieran que comer, llevaron cabras. Y dejaron cabras así, porque en Guadalupe resulta que estaba toda cubierta de bosque, o buena medida de ella cubierta de bosque. Y un bosque en donde había 5 árboles endémicos. Imagínate, pinos y quercus y árboles grandes que no existen en otro lado. Es un bosque que solo existe ahí. Bueno, las cabras ahí sueltas. Imagínate tú, porque muchas veces se piensa que la especie introducida tiene que ser un depredador para hacer daño, ¿no? Como el gato. Pero las plantas, o sea, los herbívoros, pues también son depredadores de alguna manera. Solo que son depredadores de plantas, ¿no? Si tú le preguntabas a una planta, te diría que una cabra es lo más abominable que hay, ¿no? O sea, Ajá. Y entonces, como no tenían defensas, no tenían ningún tipo de defensa, estas cabras se comieron el bosque.
Y es que es una doble cosa, porque entonces tienes a las cabras que se están comiendo literalmente el bosque, y a la vez les tienes que dar de comer también a tus cabras, porque no solo se van a alimentar del bosque, y entonces pones avena o trigo, y entonces ahí tienes un monocultivo que también... Y bueno, el caso es, para no hacerla larga, esas cabras llegaron a ser 50,000 cabras, y se comieron el bosque al nivel de que quedó, imagínense, reducido en un 98%. O sea, cuando se logró ya controlar, quedaban como unas cuantas canchas de tenis de ese bosque. Y algunas de las plantas se extinguieron. Y junto con, piensen en el efecto cascada, que es la ecología, se extinguen esas plantas y entonces las aves que dependen de esas plantas también se extinguen. Sí, claro. Entonces empieza esta cadena. Y entonces aquí se abren dos conceptos que me gustaría que vayamos tomando para el resto de los ejemplos, que es cuando tienes que realizar cacería por la conservación. Es que parece contraintuitivo matar organismos por conservar, pero es por conservar otros, ¿no? En la balanza, obviamente esas cabras, pues sin deberla ni temerla, ¿no? O sea, si piensas cabra por cabra, parece injusto. Pero si lo ves en una cosa global de todo un ecosistema que las cabras están aniquilando, pues ya se sale más sensato quitar a la cabra de en medio, porque bueno, nosotros las llevamos ahí, ahora es nuestra responsabilidad quitarlas. ¿Qué le haces a 50,000 cabras, no? O sea, al principio esto fue hace unas décadas y pues conllevan tremendos esfuerzos de cooperación entre gobierno, institutos de ciencia, en este caso se llama el GESI, que es el Grupo de Conservación de Islas, comunidad local, ¿no? Tú no puedes... Y bueno, ahí con las cabras, en efecto, primero las removieron y eran las cabras de Kashmir, además preciadas, entonces en barcos se llevaron algunas, pero después tuvieron que matar a todas las demás, como de francotiradores, ¿no? Sí. Y entonces algún animalista te diría, no, ¿cómo vas a matar a la cabra? Pero bueno, no hay que perder del esquema de lo que está en juego, ¿no? Claro. Estás tramando con el segundo jinete del apocalipsis ambiental, ¿no? En este caso, personificado en una cabra. Pero bueno, eso nada más para empezar a ponerles contexto. Entonces, Claudio, una pregunta. Lo que piensas en tu pregunta es claro que tiene que ser un jinete del apocalipsis la cabra, ¿no? ¿De qué tiene patas el diablo? Sí. Ahí está. Sí. Ahí está. Y cuernos. Y ahí cuernos está. Y los ojos de... Así funciona. Sí, de hecho de ahí salió. Ay, bueno, no sé qué te va... Bueno, sí. ¿Dónde está? O sea, te voy a dejar dos preguntas. Una, ¿dónde está Guam? ¿Dónde está la isla de Guam? Y dos... ¿Guam de George Michael o Guam? Guam no. Y dos, ¿cuál es el segundo lago más grande del mundo? Y ya de eso vamos a hablar en el siguiente blog. Vamos a nuestro corte. Están escuchando el masaje cerebral, no le cambien. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Bueno, pues aquí estamos ya de vuelta en el masaje cerebral, entrando justo después del cenit del programa, es decir, estamos entrando a la segunda mitad, hablando de especies introducidas, especies invasoras, pesadillas biológicas. Y nos quedamos con una duda pequeña, sencilla, que vamos a retomar aquí porque es al lugar del mundo que nos vamos a dirigir ahora, otra isla. Estamos hablando de Isla Guadalupe y ahora nos vamos a ir al otro lado del Pacífico. Ya le di una pista a Claudio. A la isla de Guam. Guam. O sea, no iba a bastar con que yo dijera en el Pacífico. Que es como... Está en el Pacífico. Exacto. ¿Dónde está Guam? Pues si es del otro lado del Pacífico. Dice, no, ¿dónde? Vivo en Iztapalapa. Y dices, es 4 millones. Ok. Ok, el Pacífico, si es del otro lado, es en la zona del sureste asiático. Más o menos, más al norte. O sea, Guam es parte más como de este grupo de islas del Pacífico Sur que están ya casi, es lo más lejano a otros continentes, ¿no? O sea, ya empieza a estar, Guam está más cerca de Hawái que de Asia, de alguna manera. ¿No? Que no es la Guam Xochimilco. Bueno, la Guam Xochimilco casi está. En las inmediaciones de Guam, pues hay lugares que se volvieron para, pues, no sé, legendarios, como el atolón Bikini, que es donde hicieron las pruebas nucleares los gringos, ¿no? O sea, toda esa zona de la Melanesia, de Micronesia, de Fiji, por allá arriba, toda esta zona como de Oceanía, pues ha figurado mucho en las guerras mundiales, ¿no? Y en las guerras en general,
porque son puestos estratégicos y pues Estados Unidos los tuvo, pues ya sabes que les llaman protectorados, ¿no? Pero eso es como una neocolonia. Sí, o sea, sí. Venimos a protegerlos, déjenos instalar aquí nuestra base militar. Por ejemplo, Samoa, sin ir más lejos, que es otra de estas islas, tiene una parte que es la Samoa americana y son como puertorriqueños, que son gringos, pero no son gringos, ¿sabes? Así es en Samoa también, o sea. Okay. Y en fin, Guam, ahí estuvo pues asentada la armada estadounidense pues en la posguerra, y en el 52 llegó, se supone, se parece, se especula que de manera accidental, como polizón de un barco, llegaron unas serpientes, unas culebritas, ¿no? En Guam no había serpientes, de hecho no había ningún depredador, no había depredadores vertebrados grandes, y entonces había muchísimas aves. Guam era, como muchas de estas islas oceánicas que están lejísimos del continente, suelen ser, sobre su biodiversidad suele ser sobre todo de aves, porque son las que llegan, ¿no? Migrando o volando, o alguno que otro animal puede llegar en estas como balsas de vegetación, que le llaman, y entonces así pues hay animales que ya, así llegan los cocos también, te imaginarás, o cangrejos, y en fin, y entonces Guam era un paraíso de selva alta, de lluvia, y aves sobre todo, y entonces llegaron estas pequeñas culebrillas llamadas serpiente arborícola marrón, o Boiga irregularis, son muy bonitas, algún día googleenla, Boiga irregularis, que son oriundas de Papúa Nueva Guinea y Australia y de otros lados donde tenían bases los gringos, ¿no? Entonces no echen mucha imaginación para pues, ver un barco de la Armada y unas de estas culebritas que además son flacas, pues, subiéndose al barco y llegando, ¿no? De manera accidental, o vete tú a saber si incluso en un avión. Pero el caso es que llegaron ahí y se asentaron y empezaron a multiplicarse sin precedentes, ¿no? Estas son las culebras, unas serpientes ligeramente venenosas, sí, son ligeramente venenosas, que llegan a medir entre 1 metro y 2, entre 1 y 2 metros, pero en Guam llegan a medir 3 metros. O sea, cámara. Es como que hay la especie, ¿no? Se disparató y empezó a pues, alimentarse de las aves, ¿no? De las aves de la localidad, evidentemente. Y fue tal el grado, porque lo que pasa con las especies introducidas, que aquí vale la pena hacer el paréntesis para entender por qué tienen ese impacto, es que por un lado no tienen depredadores, ¿no? Tú llegas a un medio en el que no tienes ningún depredador, todos tus enemigos, ¿no? Ya es ganaste. Como paraíso, por un lado. Y claro, asumiendo que el lugar al que llegas es un lugar que te beneficia en términos ambientales, ¿no? Y que es como si cualquier especie tropical que llega a Acapulco, pues dice, aquí me quedo, ¿no? O sea, si te beneficia en términos de la temperatura y la humedad y vaya, y no tienes depredadores, pues ya sí, y te dedicas a reproducirte. Soy el dueño, con permiso. Y te empiezas a comer todo lo que no sabe cuidarse de ti, porque pues tú eres un nuevo no ha desarrollado elemento nada en ese paisaje, y entonces los que te comes no tienen idea que te los vas a comer. Por eso digo, es como un ser acechando, por eso decía al principio, en esta especie de freak show, son depredadores que acechan sin que se percaten de ellos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ya te apunta a por qué pasan estas cosas así. Y la otra es que no tienen parásitos. O sea, lo otro que regula las poblaciones, en realidad está desde nuestros adentros, y son los parásitos. Parásitos son, digamos, el elemento que esculpe el panorama viviente, fíjate. Ok. Y entonces no tienen sus parásitos, pero a la vez sí llevan, o sea, no tienen los parásitos los patógenos que normalmente regulan sus poblaciones, pero sí cargan algunos. Entonces generan luego también, pues, o sea, transmiten así, se genera una infección. O sea, no solo se extinguen o empiezan a declinar las especies que se comen directamente, sino a las que contagian, ¿no? De otras serpientes que nunca habían estado en contacto con estas serpientes, imagínate, en caso de que hubiera otras serpientes, aquí en Guam no había. Y también empiezan a tener estos efectos cascada. Entonces, en Guam lo que pasó es que un par de décadas después, no hay pájaros. O sea, se extinguieron todas las aves locales. Y muchas de esas eran endémicas, ¿no? O sea, hay aves que se extinguieron, digamos, de manera local y existen en otros lados, pero buena parte de estas aves que había en Guam, decenas de especies, solo había ahí. Nunca más. Y ya no existen. Y estas boigas, estas serpientes, pues bueno, se comieron a todas las aves y casi que todo lo que pudieron. Y pasó algo muy curioso, que es que como ya no hay aves, los arácnidos, nadie se comía a los arácnidos. Y entonces empezaron a hacer telarañas de una manera brutal. Ustedes googleen Guam y van a ver un paisaje pues bastante tenebroso, en que es selva, una selva así con poca diversidad, porque además si no hay aves, nadie dispersa semillas, entonces hay plantas que se van, ¿no? Que también se van con esa cascada, y las arañas, todo lleno de telarañas. Entonces, una selva con telarañas
víboras, ¿no? Ajá. Y sin aves, y en silencio sepulcral. O sea, en Guam amanece y no escuchas los cantos de los pájaros. Que hasta aquí en Río Churubusco escuchas, Claro, ¿me claro, entiendes? claro. Y entonces quedó un paisaje totalmente lúgubre. Y claro, las arañas empiezan a hacer estas telarañas que tapizan todo, y entonces empiezan a comer a todos los insectos, o más de lo normal, y entonces se crea un total desbalance, y entonces ya no hay polinizadores, a lo mejor. ¿Qué? Y entonces hay plantas que se extinguen también. Entonces hace este efecto cascada por una sola especie que irrumpe en un ambiente, ¿no? Por una culebra gringa. En este caso, una culebra que los gringos, ¿no? Se antoja mucho para metáfora. Ajá. Y si algunos de ustedes están ahorita pensando, bueno, pues sí, pero es el mundo silvestre y las cosas sí pasan, y a nosotros qué, o sea, si usted, espero que quien esté escuchando esto no lo sea, pero si usted solo es antropocéntrico y piensa, mientras no nos haga daño a nosotros, ¿qué más da? Guam ¿Qué está bien importa? lejos, ¿no? Ajá. Guam está bien lejos, ni te topo, Guam. Hay que saber que, pues, las especies introducidas, además de hacer, pues, estas pesadillas biológicas y ecológicas totales y generar extinción, pues tienen afecciones brutales sobre la sociedad, ¿no? O sea, destrozan cosechas, acaban con especies importantes para las comunidades regionales, ¿no? O especies de subsistencia, causan pérdidas netas anuales en el orden de los cientos de millones de dólares anuales, y dependerá en dónde que alcance, ¿no? Me parece que uno de los ejemplos que podríamos poner para eso, pero a lo mejor lo guardo un poquito para que lo veamos completo en el siguiente bloque, si quieres, es el que sucedió en el segundo lago más grande del mundo, que ahorita que volvemos del bloque, esa era la otra duda que tenía Claudio. No, inténtala. ¿De una vez? Sí, ¿Antes una de? vez, para irnos ya con la localidad puesta. A ver, hijo, man. El lago más grande puede ser por extensión de territorio y por todo, porque hasta tienen como una narrativa alrededor. Seguramente es o gringo o algo en el norte de América. Ok. ¿No? Correcto, el más grande, sí. Uh-huh. Y pensando que debe haber una extensión de territorio similar con un lago también macizo, puede ser... Hijo mano. O asiático o africano. Qué payaso, ¿no? Pues le pongo ahí la mitad. Pero bueno, sí. O en... ¡Qué perro! Sí. África o Asia. Ok. Bueno, o sea, eso es como... Es como decir la mitad del territorio que puede tener lagos. Sí, es como decir, sí, aquí... Okay. O sea, porque aquí en Sudamérica no hay espacios como... Bien, sí hay lagos, pero no... Vamos a concedérselo por el bien de su autoestima, ¿no? Es que, ¿saben que antes Claudio tomaba como ¿cuáles eran tus suplementos? Ginkgo biloba. Tú dices. Y moringa, y adaptógenos, pero los dejó de tomar, entonces ya estaba muy perdido. Pero bueno, sí, el lago Victoria en África, lago Victoria. Si ustedes ven cualquier mapa mundi, seguramente se acordarán de la primaria, ¿no? Como que los tenías ahí. Y sí, sobre todo en Norteamérica, entre Estados Unidos y Canadá, siempre hay unos lagos que puedes ver ahí dibujados. Y en África hay otros 3 que son... Y entonces el lago Victoria, en África, y colinda, nada más para que sepan a dónde vamos a ir en el siguiente bloque, colinda con 3 países. Colinda con Kenia, Tanzania y Uganda, ¿no? Y fíjate que es el lago que es pues la mayor fuente de agua, como génesis del río Nilo. Y el río Nilo, pues sabrán perfectamente que la civilización egipcia, y se podrán pensar en ese gran río. Bueno, pues el lago Victoria es fundamental. Y allá vamos a ir para hablar de la pesadilla de Darwin. Se llama la pesadilla de Darwin, esto que vamos a decir. Ok. Y por eso son pesadillas biológicas. Suena tétrico. Pues vamos a nuestro último corte y regresamos para nuestro último bloque de este primer episodio de la 4ª temporada del Masaje Cerebral. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta en el último bloque de este primer episodio de la 4ª temporada del Masaje Cerebral, que ahora ya es semanal. Y estamos hablando de especies introducidas. Y Cota, antes del corte, nos habló de la pesadilla de Darwin. Es que ya de entrada el nombre está... O sea, suena a una pésima película de terror. Oye. De esas de clase B.
Suena una pésima película de terror, pero es un gran documental de naturaleza. Qué bonito quedó eso, pareció que lo habíamos... estaba pensando mientras decías esto que, claro, ese es el masaje semanal, ¿no? Es como en vez de hashtag masaje semanal. Sí, fíjate que pues no es de a gratis decir esto de pesadillas biológicas, porque realmente son pesadillas biológicas. Entonces, La pesadilla de Darwin, fíjate, es el título de un documental buenísimo, búsquenselo, eso sí vale la pena verlo. Es un director austriaco que se llama Hubert Sauper, perdonen mi pronunciación, pero Hubert Sauper, ¿no? Que retrata pues el complejo y sórdido panorama que le rodea el lago Victoria hoy en día, ¿no? Porque fíjense que en los años 70, con el fin de incentivar las pesquerías locales, introdujeron en este gran lago una especie de pez, el blanco del Nilo, sin ir más lejos, la perca del Nilo. Uh-huh. Seguro les hace oídos porque todos ustedes y yo y Claudio, a veces sin deber ni tener, hemos comido perca del Nilo, porque esto mismo que pasó en el lago Victoria pasó en muchos lados porque es un pez industrial. Cuando comes deditos de pescado, ¿no? Así como tus nuggets de pescado, probablemente es perca del Nilo, ¿no? Okay. O tilapia, que es para el caso similar. Pero la perca del Nilo es un pez etíope, es originario de Etiopía. Y bueno, ya en Etiopía alcanza tallas grandes, pero lo que pasa con esto es que donde se introduce se vuelve enorme, gigante, de 2 metros, y son insaciables y voraces, y son depredadores generalistas que se comen todo lo que se encuentran y se remultiplican, pues ya te imaginarás, aquí hemos hablado de cuántos huevos pone una anguila, bueno, pues un pez estos están en el orden de los cientos de miles o millones de huevos anuales, ¿no? Y entonces el caso es que en solo un par de décadas, estos blancos del Nilo, pues, causaron extinción sin precedentes. Fíjate que ahí en el lago Victoria, lo que había eran cíclidos, peces cíclidos de estos de colores. Estos lagos son famosos por eso, porque son como calderos de evolución de los peces cíclidos. Entonces, cada uno de estos lagos tenía 200 especies de cíclidos endémicos del lago, que solo vivían ahí. Wow. Bueno, estaba ahorita más o menos viendo si tenía el dato exacto de cuántas especies se extinguieron. Bueno, más de 200 especies de cíclidos endémicos del lago se extinguieron por la perca del Nilo. La perca del Nilo las extinguió. Y entonces lo que pasa en eso, que yo les decía, tiene una afección social directa, porque muchos de estos peces eran el pilar de subsistencia de millones de personas que viven alrededor del lago. Estamos hablando del segundo lago más grande del mundo, que roza con 3 países, y toda la comunidad, digamos, lacustre, dependía de la pesca de estos peces o de su explotación comercial como peces de ornato, o vaya, del lago mismo, ¿no? Y entonces al irse extinguiendo estos peces, te imaginas que se extinguen, como yo les decía, es un efecto cascada. Sí, sí, sí. Y bueno, la afección sobre decenas de millones de personas, ¿eh? Y entonces lo que empezó a pasar, y eso es lo que retrata la pesadilla de Darwin, que me parece que está muy bien lograda, porque llega con este gancho como del documental biológico, de ver qué pasó con las especies, pues la pesadilla de Darwin, y luego va abriendo el encuadre o va descubriendo, conforme está ahí, las afecciones sociales. Porque lo que empezó a pasar, claro, la gente la pobreza ya de por sí en un área de por sí pobre, se vuelve más radical, ¿no? Y entonces pierden su sustento, se caen los empleos locales y entonces empieza a haber un derrame así social, y con el hambre que empieza a haber, pues se comieron a todos los animales silvestres de alrededor del lago. Pues estamos en una zona muy biodiversa. Claro. Pero bueno, aumentó mucho esto que le llaman el bushmeat, ¿no? Y entonces en un par de décadas, ese pez que está dentro del agua genera extinciones afuera del agua, ¿no? Porque la gente se come a los changos, claro, se come lo que puede, ¿no? Y junto con comerse, digamos, a todos los animales silvestres o salvajes y reducir sus poblaciones drásticamente, pues empezó a haber más drogadicción infantil, prostitución, crimen, violencia, surgen milicias. Y esto es lo que pasa. Imagínense la producción, porque ustedes pueden decir, ¿por qué meten ese pez ahí? Bueno, son negocios europeos y rusos, y de otros lados, y asiáticos a lo mejor. Este lago, hoy por hoy todavía produce, o sea, imagínate la cantidad de perca del Nilo que hay, producen 500 toneladas de filetes diarias. 500 toneladas de filetes diarias, porque claro, lo que llegan a poner es, meten al pez
y arman industrias. Y entonces tienen esta idea que le venden a la gente local de te vamos a dar empleo, ¿no? Vamos a poner esta fábrica aquí en donde vamos a procesar a estos peces y vamos a sacar los filetes, y esos filetes se congelan y ya se mandan a Europa, digamos, y pues ustedes van a tener trabajo. Claro, 6 personas, ¿no? Claro. No sé cuántas, pero el caso es que producen 500 toneladas de filetes diario. Y entonces, claro, lo que pasa es que hacen toda una red como de infraestructura de aeropuertos para que los aviones estén continuamente aterrizando y llevándose los filetes, ¿no? A distintos lados del mundo. 500 toneladas de filetes diario es una cantidad de nuggets de pescado abismal, ¿no? Y entonces esto es lo que pasó y eso es lo que demuestra el documental, y por eso se los voy a spoilerear por si no lo ven, pero si lo ven vale mucho la pena porque es muy oscuro y se darán cuenta de los alcances de una especie introducida. Es que va descubriendo este hombre que no solo llegan los aviones, ¿no?, a llevarse los filetes, o más bien no llegan vacíos. O sea, se van cargados, pero cuando llegan no llegan vacíos. Llegan llenos de armas. Llegan llenos de armas para el tráfico de armas más grande de África. Claro, aviones rusos o bueno, de cualquier otro país, Alemania, o sea, todos esos países producen armas. Y pues hay mucha demanda porque hay muchos conflictos bélicos en África, ¿no? Hay guerras civiles, tiro por viaje, pues, ¿no? Y entonces es una cosa muy sórdida. Y claro, todo esto que decía de que aumenta la prostitución es prostitución para los pilotos, ¿no? Que llegan ahí como de fiesta. Vale muchísimo la pena que vean ese documental, no sé, hay porque que verlo. Se van a deprimir y van a entender, pero es importante, es una depresión con causa, porque uno no puede ignorar como... Sí, no puede uno andar haciendo como que estas cosas no pasan, porque justo lo decías, en este discurso constante, ¿no? Del capitalismo y de las sobreproducciones y demás, en donde te dicen, te vamos a dar chamba, ese pareciera ser un gancho infalible y siempre detrás hay algo horrendo. Totalmente. Siempre, y se puede poner todavía peor, porque aquí muy probablemente solo dijeron, pues vamos a hacer pescado, y cuando vieron que era completamente rentable, dijeron, de aquí sale pa' todo. Y todo lo que estás mencionando son empresas multimillonarias. Sí, transnacionales. Que pues la venta de armas, para acabar pronto, es uno de los negocios más redituables del planeta. Sí, en efecto. Entonces, es como tú dices, porque además siempre es, bueno, véndeme tu terrenito y yo te voy a dar trabajo a ti y a tus hijos, ¿no? O sea, y nunca les va a faltar trabajo. En el aserradero donde vamos a presar los árboles de tu terreno, y cuando se acaben, pues ya... Gracias. Sí, es muy cruento estas historias de capitalismo, y en este caso arraigadas a la especie introducida, ¿no? Al blanco del Nilo. Y lo que les decía, piénsenlo con la tilapia, porque la tilapia, como esta historia, en lagos y humedales mexicanos y latinoamericanos, pues las que quieran, ¿no? O sea, esta misma historia a menor medida con el pez generando extinciones, pues está sucediendo sin ir más lejos en Xochimilco, ¿no? Finalmente ahí se introdujeron tilapias y carpas. Voy a decir eso rápidamente porque lo tenemos en otro programa que pueden ir a visitar, que es el de Los Monstruos Hermosos, el programa que dedicamos al ajolote, por ahí de la segunda temporada, y que pueden buscar en su plataforma de audio de confianza, como podcast. Ahí hablamos este tema, ¿no? Lo desilvanamos más. Pero quedarme con eso porque aquí en los 70s, en la misma época, se introdujeron tilapias y carpas japonesas a Xochimilco y a todos los lagos que había en el Valle de México, que ya no hay casi, pero a todos los que había se introdujeron para, pues eso, incentivar las pesquerías locales, para que la gente coma tilapia, ¿no? Claro. O sea, ahí que no tienen nada, ¿no? Es esa visión como, que no hay nada. Sí. En esa zona lacustre que está completamente, porque además hay toda esa idea con el desarrollo de que las zonas lacustres son como ociosas, ¿no? Esa idea del capitalismo de que, no, el monte es ocioso, eso es ocioso, es un terreno ocioso, no produce nada. Claro. Y entonces metieron esas tilapias y carpas, y si ustedes se preguntan por qué el ajolote está a punto de extinguirse, pues es en gran medida por esas tilapias y carpas. Que hay a tal nivel que en Xochimilco se tendrían que sacar 2 toneladas a la semana durante, ya no me acuerdo si 9 años ininterrumpidos, para poder acabar con esa población. O sea, es básicamente imposible. En fin, Claudio, pero bueno, eso para darle el tono a nuestro primer episodio de la 4ª temporada del Masaje Cerebral. Si acaban de llegar o llegaron tarde, ya saben que lo pueden escuchar en la plataforma de su confianza, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en donde quieran, y que ahí vamos a ir colgando el resto, y que nos escuchamos aquí el próximo miércoles a las 2 p.m. Es correcto. Pues muchísimas gracias, Andrés Cota. Muchísimas gracias a ustedes. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente Masaje Cerebral.
Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor